Vamos a grabar esto por las dudas. Yo elegí para hoy un cuento de Borges. De Borges, bueno, ustedes saben, hicimos muchísimas cosas en todos sus registros, y este cuento nos había quedado medio olvidado, ¿no es cierto? Es un gran cuento que se llama Los Teólogos. Es un cuento muy interesante por varios motivos, ¿no es cierto? Este cuento apareció en la colección El Aleph, que se publicó en 1949, pero acá hay una cuestión. Esto ya había aparecido antes, 2 años antes, más o menos publicado, en la revista Los Anales de Buenos Aires, que dirigía Borges ahí con alguna otra persona, al momento que está entrando otra persona más, acá está. Y, pero de todas maneras, Borges hace referencia a este cuento en un libro que es muy anterior de él, y que yo se los recomiendo porque tiene que ver todo con la temática, este relato que vamos a ver hoy, que se llamó Historia de la Eternidad. Es un libro de ensayos, que había salido en el año, creo que si no me acuerdo mal, en el año 36, ¿cierto? Plena época del Borges ensayista. ¿No? Está entrando Aurelio, un momentito. Entonces, en ese Historia de la Eternidad hay dos artículos especialmente que yo les recomiendo, que es el tiempo circular, uno de ellos, y la doctrina de los ciclos, otro de esos pequeños ensayos, en los que aborda el tema del eterno retorno, fundamentalmente basándose en la figura de Nietzsche, ¿no es cierto? Que para Borges fue una figura muy, muy atractiva y muy productiva en algunos ensayos. Bueno, en la doctrina de los ciclos, Borges menciona una idea que según él se le estaba ocurriendo, y la voy a leer textual para que veamos después cómo, bueno, en Historia de la Eternidad, dice Borges lo siguiente, en medio de un ensayo: yo imaginé hace tiempo un cuento fantástico a la manera de Laurent Blois. Un teólogo consagra toda su vida a confutar a un heresiarca, lo vence en intrincadas polémicas, lo denuncia, lo hacen quemar. En el cielo descubre que para Dios el heresiarca y él forman una sola persona. Esto lo dice Borges en Historia de la Eternidad, ¿no es cierto? Digamos, 10 años antes de que se hubiera publicado el cuento. Él dice que se le está ocurriendo ese cuento. Para mí, que ya lo tenía escrito desde esa época. Con Borges siempre hay que andar con cuidado en cuanto a lo que él mismo decía acerca de su producción. Él dijo que su primera ficción, digamos, hecha y derecha, fue Pierre Menard, autor del Quijote, después de un accidente que él había tenido, pero antes de Pierre Menard ya tenía por lo menos un par de cuentos, que después van a formar parte de su gran obra, ¿no es cierto? Por ejemplo, La busca de Averroes, creo que ya lo había escrito de antes, está como suplemento en un libro anterior, ¿no es cierto? Y hay otros relatos también. Yo creo, tengo para mí, digamos, Hombres pelearon, ¿te acordás? Hombres Hombres pelearon. pelearon, claro, ese sí, ese fue un antecedente de después lo que fue El hombre de la esquina rosada, una cosa así, pero digamos, para mí ya lo tenía escrito en el 36 este cuento, y después con algunas variaciones lo publicó un poquito más tarde, porque hay ciertas características en este cuento del lenguaje de Borges, que son un poco de una época anterior. Acá vamos a ver, y acá a ver quién se quiere ofrecer de voluntario, si no lo ponemos, si no elijo yo a dedo algún cazador de hipalajes, que esté presente en la sala. A medida que vayamos leyendo, ese designado me va a ir señalando las hipalajes que aparecen. Hay varias, ¿no es cierto? Esto más bien, es un puntito medio barroco todavía en la escritura de Borges, que se nota, en este relato, ¿no? Bueno, ustedes saben la hipalaje, ¿no es cierto? Esa figura de desplazamiento, en fin, pero ya vamos a ver entonces. Y bueno, vamos a ir arrancando con el relato, cuando lo encuentre, acá está, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir, medio paseando, ¿no? Este es un relato bastante breve, pero muy denso en cuanto a las referencias. Acá abundan y superabundan las referencias a otros autores, a filósofos, a otros libros, en fin, a un-
Pues, si se pueden silenciar, como me viene algo de, ahí está, abundan, digamos, las referencias, todo, pero eso por ahí complica un poco la fluidez del texto, pero de todas maneras, es un texto maravilloso, son 13 párrafos y yo diría que más que cuento en sí, más que un hecho narrativo en sí, hay una mínima narración, hay una espina narrativa, pero básicamente es un ensayo, ¿no es cierto? Por eso yo decía que este relato, pese a haber aparecido en el año 49, tiene toda la impronta del Borges ensayista de los años 30, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ir paseando por cada uno de estos párrafos que lo vamos a considerar como si fueran pequeños capítulos o estrofas de un poema también, ¿por qué no? Entonces, esto arranca de la siguiente manera, ¿no es cierto? Dice así. Arrasado el jardín, profanado los cálices y las aras, entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro. Ahí nos pone en situación, o sea, está hablando de un momento anterior a lo que específicamente va a contar, y acá tenemos ya de entrada uno de los tópicos de Borges, ¿no es cierto? Es la irrupción de los bárbaros, ¿no es cierto? La barbarie, otra vez, la civilización y la barbarie. En este caso, los bárbaros son los hunos, ¿no? Los hombres de Atila, que irrumpen en un monasterio y queman todos los libros, destruyen todo, temerosos los bárbaros de que alguno de esos libros contuviera blasfemias contra su propio Dios, que no era otra cosa que una cimitarra de hierro, ¿no? Si esto lo trasladamos, esta misma situación, a la Argentina, o sea, a tantos otros relatos de Borges, podrían haber sido, qué sé yo, los gauchos o los indios, qué sé yo, pues en el caso de los gauchos, cuyo dios era un facón de acero o de hierro, podría haber dicho lo mismo. O sea, acá está uno de los temas vertebrales en la literatura de Borges, que es este tema del enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, ¿no? Vamos a ver en qué deriva esto. Y fíjense cómo él dibuja a estos bárbaros. Si bien la civilización temía a los bárbaros, obviamente, porque venían y arrasaban con todo, los bárbaros también temían a la civilización porque esos libros podían contener algún tipo de blasfemia contra su propio Dios. Es un juego siempre especular, el de los bárbaros y el de los civilizados, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Ardieron palincestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de la Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior. Y él, Platón, ¿no? En Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla. Bueno, esto de la confutación es refutar, en realidad confutar es lo mismo, ¿no es cierto? Un siglo después, Aureliano, coadjutor de Aquilea, supo que a orillas del Danubio, la novísima secta de los monótonos, llamados también anulares, profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. Bien, vamos a parar un momento aquí. Entonces irrumpen los bárbaros, queman todo y, digamos, por casualidad o milagrosamente, para el caso es lo mismo, se salva un libro de San Agustín, que es, que es la ciudad de Dios, ¿no es cierto? No se salva todo el libro completo, se salva el duodécimo libro. Es decir, ya estamos en presencia acá de una cosa inestable. No se salva todo el contenido, se salva una parte del contenido. Es decir, que lo que va a suceder después, con una proliferación de herejías que van a surgir de este libro que se salva, es porque en realidad
el libro, ese fragmento del libro está fuera de contexto, por lo tanto, librado a cualquier clase de interpretación. En realidad, lo que decía en este caso el autor de ese libro, de la Ciudad de Dios, mencionaba esta doctrina de Platón, pero para refutarla, ¿no es cierto? Decía, y ellos lo toman, digamos, estos herejes toman eso que decía el autor como base para conjeturar una especie de herejía o de otra interpretación de las escrituras, ¿no es cierto? Y acá estamos en otro de los tópicos, dijimos civilización y barbarie, y ahora viene este tema del tiempo circular, ¿no es cierto? Del eterno retorno, de la repetición de los ciclos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, a medida que avancemos en el relato, que efectivamente hubo herejías que profesaban ese concepto, ¿m? Y a las cuales la Iglesia católica, digamos, en este caso, eliminó por completo, ¿eh? Entonces estamos ante otro tema preferido del Borges, el tema del tiempo, la eternidad, la circularidad, la cosa laberíntica, la repetición cíclica de los asuntos, bueno, puestos acá en boca de los herejes. Entonces, esto es lo que... ¿no? En las montañas, la rueda y la serpiente habían desplazado a la cruz. La rueda como símbolo de la circularidad del tiempo, la serpiente lo mismo, ¿no es cierto? La serpiente que se muerde la cola vendría a ser. Y fíjense que en las montañas sucedía esto. Las montañas en general en la historia cultural suelen ser los sitios más bárbaros, digamos, los sitios donde la civilización no termina de llegar de todo. Hay cierto aislamiento de estas comunidades que les permite tener otro tipo de pensamiento alternativo. Entonces, bueno, sigamos. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar tan abominable herejía. Y acá tenemos al primer personaje, que es este heresiólogo, este experto en herejías, que había sido designado de alguna forma para refutar esta herejía. Todos temían a Juan de Panonia, ¿viste? Porque era un tipo que tenía lo suyo también. Entonces, a ver cómo estábamos acá, que era especialista, se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, que era en todo caso la eternidad, ¿cierto? Era un experto en ese atributo, era el indicado para refutarlo. Entonces, ya habíamos nombrado a Aureliano, que es el otro personaje, que era el coadjutor de Aquilea, entonces, de Aquilea, perdón. La lucha entre estos dos personajes va a ser la historia, la parte narrativa de este cuento, ¿no es cierto? Que ya vemos que va a apuntar para otro lado, ¿no? Pero, digamos, la sinécdoque narrativa de este relato se juega entre estos dos personajes, Aureliano de Aquilea y Juan de Panonia. Ya veremos cómo se posicionaban uno con respecto a otro, ¿no es cierto? Quiero hacer un paréntesis acá, a ustedes les sonará, no sé si vieron, Aquilea, acá se menciona el nombre de Aquilea, que efectivamente fue una provincia romana, ¿no es cierto?, que cayó bajo el poder de los hunos en algún momento, o de no sé qué bárbaros, no importa, pero Aquilea, en el tema borgiano, es la ciudad, es el nombre de la ciudad donde transcurre la película, digamos que después se hizo la película, el guión de la película Invasión. ¿La vieron, Invasión? No, bueno, véanla, está por ahí. Es una película con argumento, con guión, digamos, de Bioy Casares y de Borges, digamos, Ah, yo diría sí, más de Bioy, más de Borges que de Bioy, ¿no es cierto? Bueno, la ciudad donde transcurre eso, que es Buenos sí, Aires, sí, en definitiva, se sí. llama Aquilea. Aquilea, digamos, culturalmente es casi un adjetivo, ¿no? Que se le fue aplicando a lo largo de la historia a toda aquella ciudad que estaba siendo asediada por algún tipo de amenaza, ¿no? Algún enemigo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso los bárbaros, en el caso de la película Invasión, es la ciudad de Buenos Aires que está asediada o directamente invadida por ciertos personajes misteriosos que no se sabe
muy bien de dónde viene, ¿no es cierto? Es una muy buena película, esa, que está llena, está plagada de referencias borgianas, ¿no? Aparecen tapas del libro de Borges ahí medio lateralmente y hay un montón de otros detalles que remiten a otros escritos de Borges. Bueno, entonces este es el esquema, ¿eh? Juan de Panonia y Aureliano de Aquilea. Perfecto. Entonces, Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última, o sea, que Juan de Panonia iba a refutarlo. Sabía que en materia teológica, fíjense esto qué interesante, en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil. A ver, un momentito que tengo un ruido. Ahí está. Era demasiado. A ver, espera un segundo, porque tengo ruidos. A ver, aquí en silencio. Ahí está, ahí se fueron los ruidos. Bueno, dice, la tesis del tiempo circular era demasiado disímil, demasiado asombrosa para que el riesgo fuera grave. Dice, las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia. Esa es una observación bien interesante, ¿eh? Si de repente aparece alguien con alguna idea demasiado loca, no es tan temible. Esa misma rareza de la idea, lo va a mantener de alguna forma aislado. Ahora, cuando la herejía se parece bastante a la ortodoxia, ahí estamos en problemas, ¿no es cierto? Y la iglesia la iglesia católica sabe muchísimo de este tipo de cosas, este, porque se la pasó combatiendo herejía. Entonces, esto es lo que reflexiona Aureliano, ¿no? Más le dolió la intervención, la intrusión, aclara el narrador, de Juan de Panonia. Hace 2 años este había usurpado con su verboso de séptima afecciones, de isibe, de eternitates, un asunto de la especialidad de Aureliano. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar, tal vez con argumentos de Procusto, con triacas más temibles que la serpiente, a los anulares. Esa noche, Aureliano pasó las hojas del antiguo diálogo de Plutarco sobre la cesación de los oráculos. En el párrafo 29 leyó una burla contra los estoicos que defienden un infinito ciclo de mundos, con infinitos soles, lunas, Apolos, Dianas y Poseidones. El hallazgo le pareció un pronóstico favorable. Resolvió adelantarse a Juan de Panonia y refutar a los heréticos de la rueda. Y acá ya está clara más o menos cuál es la idiosincrasia, por lo menos de uno de los personajes, que es aquel en el cual el narrador hace el foco, que es Aureliano. Mm, Nosotros vamos a administrar todo este relato desde el punto de vista de Aureliano. Básicamente Aureliano le tenía envidia a Juan de Panonia, o sea, por eso considera que es una intrusión, ¿viste? Como si el tipo este fuera el dueño del tiempo, ¿no es cierto? O de los asuntos que atañen al tiempo. Entonces, lo que más le molestaba a este Aureliano no era tanto la herejía esa alocada que estaban por combatir, sino que este Juan de Panonia se hubiera metido en el medio, ¿no? Cuando él sentía que le correspondía a él la refutación. Entonces, acá estamos en este Aureliano ante otro de los típicos personajes de Borges, que es el personaje mezquino, el personaje envidioso, ¿eh? Recuerden aquella dupla famosa del cuento El Aleph, de Daneri, Carlos Argentino Daneri, con un Borges así ficcionado, un Borges personaje, que tiene más o menos este mismo doblez que en este caso Aureliano, ¿no? Perdón, Aurelio, que me confundí. Este, es un tipo mezquino, envidioso, digamos, resentido de alguna manera. Entonces, ante ese resentimiento, ¿qué decide? Bueno, dice, me voy a adelantar a Juan de Panonia y los voy a refutar yo, ¿viste? A los herejes estos de la rueda. Y fíjense que acá hay algo interesante. Estos herejes que tenían por símbolo la rueda o la serpiente, por aquello del tiempo circular, este Juan de Panonia, ¿qué iba a hacer con ellos? Los iba a rectificar, es decir, al refutarlos, bueno, a ver, estoy silenciando al azar.
porque se me están colando unos sonidos como de naves espaciales y todo eso, ahí está. Entonces, este Juan los iba a refutar a los anulares, es decir, los iba a rectificar, los iba a poner en línea recta, ya que estaban dando círculos, los iba a rectificar, los iba a poner en el buen camino de la ortodoxia. Cuando digo los iba a rectificar, estoy queriendo decir que los iban a pasar por encima, ¿no es cierto? Los iban a exterminar. Básicamente, las rectificaciones y las correcciones tenían que ver con eso. En aquella época, eh, y, y yo diría que en todas las épocas. Pero bueno, esto es teología, no vamos a meter en ninguna otra cosa. Perfecto. Entonces, bueno, y ante eso Aureliano pasó la noche, ¿sí? Encontró un antiguo diálogo de Plutarco con algunos argumentos. A ver quién es el que tiene el sonido ese. A ver, un momentito. ¿Pueden apagar sus micrófonos un momento? El amigo Héctor, Isaías, Héctor Sí, pero Escursi. no lo puedo silenciar. Héctor, a ver si podés silenciarte vos. Ahí está, parece, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces Aureliano encuentra un libro de Plutarco, un pasaje, y este tipo que era un teólogo ortodoxo y, digamos racional en este contexto, lo toma como un pronóstico favorable, ¿no es cierto? En cierto modo, cierto tipo de superstición también tenía, ¿no es cierto? Bueno, hay quien, bueno, fíjate, ahora viene Borges, desacelera, baja un cambio y nos mete otro párrafo con otro registro. Hay quien busca el amor de una mujer para olvidarse de ella, para no pensar más en ella. Aureliano, parejamente, quería superar a Juan de Panonia para curarse del rencor que éste le infundía, no para hacerle mal, aclara, así como quien no quiere la cosa. ¿M? Quería sacárselo de encima. Este tipo de una vez no soportaba más esta sensación de rivalidad, de resentimiento. Estaba harto de él mismo con respecto a Juan de Panonia. Entonces, para sacarse eso de encima, decide emprender, no para hacerle mal. Ya vamos a ver esto, ¿no? Atemperado por el mero trabajo, por la fabricación de silogismos y la invención de injurias, por los nego, los auten y los nequaquam, esto quiere decir lo niego, sin embargo, en modo alguno, todos artilugios retóricos latinos, ¿no? Pudo olvidar ese rencor. Erigió vastos y casi inextricables períodos, estorbados de incisos, donde la negligencia y el solecismo parecían formas del desdén. De la cacofonía hizo un instrumento. Ese fue su trabajo de tesis para refutarlo, ¿no es cierto? La cacofonía, las cosas pomposas, el solecismo, es decir, las frases mal construidas, la injuria, ¿no es cierto? Toda esta descripción que hace Borges acá del trabajo de Aureliano es muy parecida a la opinión del Borges personaje aquel con respecto al poema extensísimo que estaba escribiendo Carlos Argentino Daneri. Es prácticamente la misma descripción. Bueno, perfecto, sigamos. Previó que Juan fulminaría a los anulares con gravedad profética. Optó, para no coincidir con él, por el escarnio. ¿Mm? Agustín había escrito que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos. Aureliano, fíjense esto, laboriosamente trivial, los equiparó con Ixión, con el hígado de Prometeo, con Sísifo, con aquel rey de Tebas que vio dos soles, con la tartamudez de los loros, con espejos, con ecos, con mulas de noria y con silogismos bicornutos. Y acá hay un paréntesis que dice, las fábulas gentílicas perduraban rebajadas a adorno. Es decir, en el trabajo de Aureliano de la refutación de estos anulares, recurre a mitos, ¿no? Este, a los cuales rebajaba a la condición de adornos, mitos clásicos, ¿no es cierto? El dicción, son todos personajes estos que cita acá, que sufrieron algún tipo de castigo que tenía que ver con la repetición infinita de una tarea, ¿no es cierto? Y de ahí se va. ¿M?
se le dispara, lo compara con la tartamudez de los loros, como también muestra de repetición, y un montón de otros incisos bastante ridículos que hacen acordar aquella enciclopedia china que está en otro lugar de las obras de Borges. Pero bueno, entonces, como poseedor, fíjense esta frase que a mí me encanta. Como todo poseedor de una biblioteca, Aureliano se sabía culpable de no conocerla hasta el fin. ¿Están de acuerdo con esa frase? ¿Poseen biblioteca o han poseído? Es verdad, hay una culpa cuando tenés muchas cosas, ¿viste? Porque sabés que hay cosas que no leíste que posiblemente no vayas a leer, otras que las leíste mal, o sea, casi todas que las leíste mal y tendrías que volver a leerla. Entonces, la biblioteca, sea física o recordada, genera siempre una presión sobre el tipo que la posee, ¿no? Esta es una gran observación, es un chiste y está muy bien puesto, ¿no? Se sentía culpable de no conocerla hasta el fin. Esa controversia le permitió cumplir con muchos libros que parecían reprocharle su incuria. Así pudo engastar un paisaje de la obra de Principis, de Orígenes, donde se niega que Judas Iscariote volverá a vender al Señor, y otro de los Academia Priora de Cicerón, en el que éste se burla de quienes sueñan que mientras él conversa con Lúculo, otros Lúculos y otros Cicerones en número infinito dicen puntualmente lo mismo en infinitos mundos iguales. Además, esgrimió contra los monótonos el texto de Plutarco y denunció lo escandaloso de que a un idólatra le valiera más el lumen naturae, la razón natural, que a ellos la palabra de Dios. 9 días le tomó ese trabajo. El 10º le fue remitido un traslado, es decir, una copia de la refutación de Juan de Panonia. Es el método de trabajo de Aureliano era, por otra parte, el típico de la época, ¿cierto? Los tipos se dedicaban, se recorrían toda la biblioteca buscando, recortando los pasajes que fueran favorables para su teoría, aunque no tuvieran nada que ver con nada, porque eran todas, eran fragmentos que sacaban de contexto y los llevaban como agua para su molino, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que le servía, el tipo iba haciendo un pastiche, ahí un collage con todas estas declaraciones de autoridades prestigiosas de la antigüedad. 9 días estuvo laburando en eso. Y al 10º le mandaron una copia de la refutación que había escrito Juan de Panonia. Y acá las cosas se van a complicar, se van a complicar. Dice lo siguiente, era casi irrisoriamente breve, es decir, todo este laburo que se había tomado de 9 días, la refutación del otro era muy breve, ¿no es cierto? Y bueno, ya sabemos que Borges, siempre se decantó por la brevedad. Fíjense, insisto, porque, o sea, estos textos se pueden leer en paralelo con otros textos de Borges. La refutación de Aureliano era extensísima, llena de trivialidades, y llena de incisos y demás, y la de la otra era extremadamente breve. Recuerden, en el cuento del Aleph, que la misma visión de la misma cosa, el Aleph en Daneri producía un impulso de contarlo todo con lujo de detalle, lo que estaba viendo al pie de la letra en sucesión, ¿no es cierto? Una cosa interminable e infinita. Y el Borges personaje da cuenta de su visión de la ley en una manera, si se quiere, irrisoriamente breve, ¿no? Con una pequeña lista de supermercados no jerárquica, dice mucho más que los tomos y tomos y tomos que estaba escribiendo Daneri. Acá se da más o menos el juego, un juego similar, ¿no es cierto? Bien. Era casi irrisoriamente breve. Aureliano la miró con desdén y luego con temor. La primera parte glosaba los versículos terminales del 9º capítulo de la epístola a los Hebreos, donde se dice que Jesús no fue sacrificado muchas veces desde el principio del mundo, sino ahora, una vez, en la consumación de los siglos. La segunda alegaba el precepto bíblico sobre las vanas repeticiones de los gentiles. ¿Mm? Mateo 6, 7. Estos pasajes son reales, ¿no? Y aquel pasaje del 7º libro de Plinio que pondera que en el dilatado universo no hay dos caras iguales. Juan de Panonia declaraba que tampoco hay dos almas y que el pecador más vil es precioso como la sangre que por él vertió Jesucristo.
El acto de un solo hombre, afirmó, pesa más que los 9 cielos concéntricos, y tras soñar que puede perderse y volver es una aparatosa frivolidad. El tiempo no rehace lo que perdemos, la eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego. El tratado era límpido, universal, y escuchen esta, no parecía redactado por una persona concreta, sino por cualquier hombre, o quizás por todos los hombres. Eso es maravilloso. O sea, evidentemente, este Juan de Panonia era un gran escritor, que se parecía bastante, en todo caso, a Borges, ¿no es cierto? Y el otro era más tipo Carlos Argentino Daneri, este Aureliano rencoroso y resentido, que leyó esto primero con asombro y después con temor, porque obviamente era mucho mejor el trabajo de Juan de Panonia. Y acá lo nombra, menciona a Orígenes, ¿no es cierto? Fue un padre de la iglesia. Orígenes fue refutado por la iglesia, por la misma ortodoxia, fue declarado hereje o de alguna manera, no sé si después se arrepintió, que Orígenes tenía una doctrina que se llamó la apocatastasis, algo por el estilo, que era, que significa restauración. Orígenes decía que al final de los tiempos, en la consumación de los tiempos, todo iba a volver de alguna manera a su estado de inocencia. Las cosas, el mundo se iba a restaurar en Dios, ¿m? Por sí mismo, y todos iban a ser perdonados, ¿no? Hasta el mismo demonio y todos los demonios. ¿M? Y ahí donde tuvo problemas con la ortodoxia, Orígenes, porque si al Papa le sacás un enemigo que lo justifique, ¿qué sentido tiene que haya un Papa y que haya una jerarquía y que haya una doctrina ortodoxa? Y Orígenes decía que hasta el diablo se iba a salvar, llegado el caso. O sea, todos estos tipos que pusieron a su Dios, digamos, por encima de la doctrina y por encima de la ortodoxia, tuvieron problemas, ¿cierto? Pero bueno, sigamos. El texto era maravillosamente bien escrito. Aureliano sintió una humillación casi física, ¿no? Y algunos, tal vez poetas o escritores de acá en la sala, cuando, no sé si les pasó, a mí me pasa porque yo soy como Aureliano, soy rencoroso y resentido, pero cuando uno lee algo que está maravillosa, bien escrito, siente una especie de humillación, hasta física, ¿no es cierto? Pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Sigamos. Pensó destruir o reformar su propio trabajo. Luego, con rencorosa probidad, fíjense, ¿no? Rencorosa probidad, lo mandó a Roma sin modificar una letra. Meses después, cuando se juntó el concilio de Pérgamo, el teólogo encargado de impugnar los errores de los monótonos fue previsiblemente Juan de Panonia. O sea, pasó lo que tenía que pasar. Su docta y mesurada refutación bastó para que Euforbo, heresiarca, fuera condenado a la hoguera. Es decir, esta refutación de Juan de Panonia, al ser aprobada por la jerarquía, hizo que este Euforbo y sus seguidores fueran quemados en la hoguera. Esta era la manera de rectificar la heterodoxia, ¿no es cierto?, las Hay herejías. una pequeña, Isaías, una pequeña ahí, digamos, referencia oculta de Borges, porque Euforbo es supuestamente, es lo que se dice en algunos de los fragmentos de los presocráticos, que es un esclavo que había sido una de las vidas anteriores de Pitágoras, que Exactamente, en Argos reconoce el escudo que usó Euforbo Pitágoras, ¿no es cierto? Y exactamente. Pitágoras es el primero que habla del tiempo circular. Del tiempo cíclico, exactamente, sí, señor. Él ¿Te dijo, acordás? no tiene. Lo dijeron los ardos alumnos de Pitágoras cuando hablan Exactamente, es un del tema tiempo también circular. recurrente en, Él no en- pone ahí que Euforbo, esa referencia de Euforbo dentro de la literatura griega, No, pero no, lo no, pone acá exacto, como el claro. jefe de los anulares. Efectivamente, Euforo era el heresiarca jefe de los anulares y, como dijo acá Sergio, refería a aquel héroe, digamos, una de cuyas encarnaciones fue la de Pitágoras en esa figura de. Entonces, y bueno, acá
lo que está en cuestión es la doctrina esta pitagórica también de los ciclos o del tiempo circular. Un tema que a Borges lo fascinó siempre, ¿no es cierto?, hasta último momento. Muy buena la observación. Dice, era un héroe troyano, Euforbo, en realidad. Esto ha ocurrido y volve, o sea, a ver, espera, vamos a ver, me perdí. El Esiarca fuera condenado a la hoguera, perfecto. Entonces, ante eso, cuando lo estaban quemando, este Euforbo dice, esto ha ocurrido y volverá a ocurrir, dijo Euforbo. Murió con las botas puestas. Vamos a mirar. No encendéis una pira, encendéis un laberinto de fuego. Si aquí se unieran todas las hogueras que he sido, no cabrían en la tierra y quedarían ciegos los ángeles. Esto lo dije muchas veces. Hasta ahí muere Euforbo, con las botas puestas y reafirmándose en su doctrina. Después gritó porque lo alcanzaron las llamas. Está bueno eso, ¿no es cierto? Primero largó toda la perorata filosófica y después cuando te estás quemando es el grito nada más, ¿cierto? Bueno, no importa, es un detalle circunstancial y patético, está bien. Cayó la rueda ante la cruz, por fin, triunfó la ortodoxia, digamos, pero Aureliano y Juan prosiguieron su batalla secreta. Militaban los dos en el mismo ejército, anhelaban el mismo galardón, guerreaban con el mismo enemigo, pero Aureliano no escribió una palabra que inconfesablemente no propendiera a superar a Juan. Su duelo fue invisible. Si los copiosos índices no me engañan, dice este narrador, no figura una sola vez el nombre del otro en los muchos volúmenes de Aureliano que atesora la patrología de Migne, que este Migne era un francés que escribió sobre los padres de la iglesia, ¿no? De las obras de Juan, de Panonia, solo han perdurado 20 palabras. ¿Eh? Bueno, esto es interesante. Acá estas 20 palabras que menciona así al pasar, es decir, Aureliano nunca lo nombró, o sea, y además la obra de Juan de Panonia se perdió. Quedaron 20 palabras, ¿no? Más que suficientes, digamos. Y ahora vamos después un poquito más adelante, este tema de las 20 palabras tiene sentido, ¿no es cierto? Bueno, los dos desaprobaron los anatemas del Segundo Concilio de Constantinopla. Los dos persiguieron a los arrianos, que negaban la generación eterna del Hijo. Los dos atestiguaron la ortodoxia de la topografía cristiana de Cosmas, que enseñaba que la tierra es cuadrangular como el tabernáculo hebreo. Bueno, entonces, vamos a recapitular un poco. Luchaban entre ellos, o más que nada, Aureliano tenía una lucha secreta con este Juan de Panonia, pese a que los dos estaban, o sea, digamos, profesaban las mismas cosas, estaban de acuerdo en todo. ¿Mm? Para afuera estaban de acuerdo en todo. Cosma, esta teología, esta topografía cristiana de Cosma, es un libro que efectivamente existe, ese tal Cosma. Estamos hablando del siglo VI, ¿no es cierto? Es una especie de atlas, qué sé yo, del mundo, concebido de manera cuadrangular. Bueno, y estos dos, tanto Aureliano como Juan, dijeron que eso estaba bien, ¿no es cierto? Estaban de acuerdo en todo, menos en estas miserias íntimas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense cómo se va construyendo la figura, en este caso de Aureliano. Le digo, porque esto, más allá de la cosa puntual de la historia, o sea, tiene repercusiones que van más lejos, digamos. Este, los tipos eran escritores, obviamente. Esto es lo que podemos considerar un escritor hoy en día o ayer a la mañana. Este, cómo se va construyendo a veces un artista o un escritor o un intelectual o un filósofo trabajando contra otro. Muchas veces el otro es el que configura un límite contra el cual va el propio creador. Y eso es lo que lo forma y eso es lo que le termina de dar algún tipo de sentido a su propia doctrina. Más Este, adelante en Guayaquil, ¿te acordás? ¿Te Isaías. acordás en Guayaquil? Claro, bueno, exactamente. Esto en varios relatos de Borges va a aparecer esto. Y yo creo que es un fenómeno, bueno, ¿se acuerdan que Harold Bloom hablaba del tema de las influencias, ¿no es cierto? Entonces, cómo los autores tratando de zafar a toda costa de sus padres, de sus influencias,
se terminaban configurando por oposición a esas mismas influencias, ¿no es cierto? Y esto va a tener que ver también con el final del mismo cuento este, ¿no es cierto? Porque ahí termina de redondearse la idea. Pero es interesante por ahí pensarlo de esa manera. Digo, para no caer en estos bodrios de las herejías, que son cosas muy, muy prolijas, ¿viste? Bueno, no importa. Pero básicamente el tipo este se está configurando en contra de Juan. Los demás están en todo de acuerdo. Eso Pero, Isaías, perdón, sí, lo relata expresamente en el duelo. Es el cuento aquel de las dos pintoras amigas que rivalizaron ¿te y acordás? dice en un Sí, momento, una pintaba únicamente para cada una pintaba para la otra. exactamente, Lo dice expresamente en ese exactamente. cuento. Sí, totalmente, estoy absolutamente de acuerdo. Mira, hay otra cosa así lateral que podemos traer con respecto a este tema. A mí me parece una de las cosas más interesantes es esto justamente de este cuento, ¿no? Cómo a partir digamos, estos desplazamientos que se producen en uno mismo, a partir de que aparezca un otro significativo contra el que uno va, ¿no es cierto? Este, Me adelanto un poco, porque digamos, por ahí esto tiene que, voy a decir, tiene más que ver con el final, pero bueno, Borges, por ejemplo, admiraba mucho a Swedenborg, el místico, aquel, ¿se acuerdan? El del libro del cielo y del infierno. Un tipo que hablaba con los ángeles, ¿no es cierto? Que le contaban cómo era la cosa más allá de la muerte y demás. Entonces, una de las cosas que decía Swedenborg era que dos personas que se habían amado, ponele, qué sé yo, profunda y sinceramente en vida, digamos, una vez traspasado el umbral, se convertían en un mismo ángel, conformaban un mismo ángel, ¿no es cierto? Este, y yo creo que también dos personas que se hayan odiado muy significativamente, ¿no es cierto? Y muy profundamente, también terminan convirtiendo una misma entidad, ¿no es cierto? Digamos, si le vamos a dar bola a Swedenborg, ¿no? Literariamente podemos hacerlo, total, no nos compromete, pero también, ¿viste? Hay que tener cuidado, a quién uno odia, ¿no es cierto? Porque Tiene que ver también con el tema del doble y del espejo, ¿no? totalmente, claro. Vamos a ver ahora, ahí Lili puso un clavo bien, porque ahora va a venir otra secta, que es la de los histriones, y tiene que ver con el espejo también, justamente, ¿no es cierto? Es decir, en este pequeño relato, ensayo de Borges, están todos sus temas. Está el laberinto, están los espejos, está la repetición, está la eternidad, en fin, ¿no es cierto? Pero bueno, estas cosas están todas en el clima de este cuento. Acá Borges pone mucha carga de un montón de cuestiones. Bueno, entonces, desgraciadamente, por los cuatro ángulos de la tierra cundió otra tempestuosa herejía, oriunda del Egipto o del Asia. Bueno, no importa. Infestó las provincias orientales y erigió santuarios en Macedonia, en Cartago y en Tréveris. Pareció estar en todas partes. Se dijo que en la diócesis de Britania habían sido invertidos los crucifijos y que a la imagen del Señor en Cesarea la había suplantado un espejo. El espejo y el óvulo eran emblemas de los nuevos cismáticos. Y acá lo que dijo Lili del espejo aparece acá. Inevitablemente, por otra parte. O sea, todas estas sectas de alguna forma existieron, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver con el pensamiento de los gnósticos, que eran un rato antes, ¿no es cierto? Pero bueno, pero que perduraron en un montón de sectas hasta bien avanzado, digamos, la Edad Media, ¿no? Y profesaban todo este tipo de cuestiones. Ahora va a venir esta doctrina de los histriones, que de alguna manera es una variante, una variación, digamos, de estas herejías que dijo antes, la de los monótonos, la de los anulares, ¿no es cierto? De esta repetición. Obviamente, si estamos con un espejo, estamos también en el tema de la repetición. ¿Viste? Esto lo van a tomar un poco más puntualmente. Es una herejía bien interesante esta. ¿Mm? Bueno, la historia los conoce por muchos nombres: especulares, abismales, cainitas. Abismales porque, bueno, los espejos, ya saben, ¿no? Cuando se juntan dos. Pero de todos, el más recibido es el de histriones, ¿m? Que Aureliano les dio y que ellos con atrevimiento adoptaron. Es decir, una vez que apareció la herejía,
El que las designa es Aureliano, bueno, les puso histriones, ¿eh? Es decir, farsantes, actores, representadores de cosas, ¿no es cierto? Y dice que al ponerle a Aureliano este nombre a los herejes, ellos, la adoptaron, así con una manera desafiante, adoptaron. Y esto pasa, y pasó y seguirá pasando en un campo, digamos, menor y no tan peligroso como pueden ser las vanguardias literarias, ¿no es cierto? Muchas vanguardias tomaron su denominación, sea cual sea, de sus enemigos, digamos, los críticos ortodoxos, no, pero estos son unos cachivaches. Entonces se ponían los cachivaches, efectivamente. Este, esto es algo que pasa acá también con el tema de los histriones. Bueno, Borges no da puntada sin hilo, ¿no es cierto? En Frigia les dijeron simulacros y también en Dardaña. Juan Damasceno lo llamó formas. Justo es advertir que el pasaje ha sido rechazado por Epford. Esta es una cita erudita. Este Epford aparece en otros cuentos de Borges, en dos o tres más, en Tlön, Útvar, Orville Tertius también se lo cita. ¿M? En fin, no tiene tanta importancia, pero nos da familiaridad, ¿no? No hay heresiólogo que con estupor no refiera sus desaforadas costumbres, las de estos histriones, ¿no? Muchos histriones profesaron el ascetismo, algunos se mutiló como Orígenes, ¿eh? Acá efectivamente vuelve a aparecer Orígenes. Otros moraron bajo tierra, en las cloacas, otros se arrancaron los ojos, otros, los Nabucodonosores de Nitria, parecían como los bueyes, pasían como los bueyes y su pelo crecía como de águila. Eso es un versículo bíblico, ¿no es cierto? Es decir, había distintas modalidades entre estos histriones, ¿eh? En general tomaban posiciones extremas. Ahora vamos a ver cuál era el fundamento de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, me gustó este de los Nabucodonosores de Nitria, parece es un buen nombre para un grupo literario, un club de lectura o una murga, si uno quiere, ¿no? Es un poco largo, pero está bien. A ver que me fui acá está. De la mortificación y el rigor pasaban muchas veces al crimen. Ciertas comunidades toleraban el robo, otras el homicidio, otras la sodomía, el incesto y la bestialidad. Todas eran blasfemas. No solo maldecían del Dios cristiano, sino de las arcanas divinidades de su propio panteón. Maquinaban libros sagrados, cuya desaparición deploraban los doctos. Bueno. Y después acá hay una cita a Thomas Brown, ¿viste? No importa. En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y lo que hay arriba igual a lo que hay abajo. Entonces, si tomamos esa concepción de los libros herméticos tienen que ver con el misticismo del primer siglo después de Cristo, ¿no es cierto? En fin, hay una mezcla ahí de concepciones gnósticas, de cierta rama del misticismo judío y de algunas otras cuestiones que se amalgamaron todos y dieron esta especie de hermetismo, ¿no? Entonces, si lo que hay arriba es como lo que está abajo, lo que hay abajo como está arriba, estamos en una situación de espejo, ¿m? Obviamente. Bueno, sigamos. En el Zohar, en el mundo inferior, perdón, se dice, ¿no? En el Zohar que el mundo inferior es reflejo del mundo superior. Los histriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea. Invocaron a Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y 11:12, el reino de los cielos padece fuerza, para demostrar que la tierra influye en el cielo. Ya 1 Corintios 13:12, vemos ahora por espejo, en oscuridad, para demostrar que todo lo que vemos es falso, ¿eh? Este, estas cosas existieron. Mira, tal vez no de la manera puntual como las está contando Borges, ¿no es cierto? Pero estas cosas existieron. O sea, se tomaban puntos específicos de ciertas doctrinas, se hacía una coctelera, ¿no? Y se pensaban las cosas de esa manera. Quiero decir una cosa acá. Todo este tema del gnosticismo, eso es un tema muy interesante. ¿M? En otra vida, cuando nos dediquemos
a la teología y no a la literatura, podríamos hacer algún seminario también, pero no importa. Digo, el tema de los gnósticos, ¿no es cierto? Con esos sistemas que tenían de pensamiento esa larga serie de divinidades, son, son explicaciones, digamos, explicaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Interpretaciones del cosmos muy antieconómicas, digamos, o sea, para justificar el mal o para explicarse el mal sobre la Tierra, tenían que inventar una especie de burocracia, de jerarquías casi infinitas, que iban del Dios primero, aquel inconcebible, hasta el último Dios trucho que resultaba de una serie de emanaciones, ¿no? Que es el que nos tocó a nosotros, ¿eh? El Dios para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, era nada menos que Satán. Era la última emanación, o sea, era la última degradación del Dios primigenio, ¿cierto? Los gnósticos consideraban que todos llevamos una chispa de aquel Dios primigenio y que la idea era ir remontando a través de ese largo círculo de arcanos, o de arcontes, hasta llegar a reunirnos todos de nuevo en la luz total, ¿no es cierto? Bueno, era toda una cosa, viste, que parecía la mitología hindú, que también es bastante complicada. Bueno, ecos de todo eso hay en este relato, perfecto, ahora específicamente, ¿no? Entonces dice, quizá contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres. Y estamos acá, ¿ves? Acá Lili, el doble, ¿no? Este, el doble del que tantos ejemplos vimos. Otro tema de Borges, el otro, el mismo, bla, 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 bla. Entonces todo hombre es dos hombres. Este, y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron que nuestros actos, claro, estamos hablando de espejos, ¿no? Nuestros actos proyectan un reflejo invertido, de suerte que si velamos, el otro duerme. Si fornicamos, el otro es casto. Si robamos, el otro es generoso. Muertos, nos uniremos a él y seremos él. Algún eco de estas doctrinas perduró en Blois, no importa. Otros histriones discurrieron que el mundo concluiría cuando se agotara la cifra de sus posibilidades, ya que no puede haber repeticiones, el justo debe eliminar, cometer, los actos más infames para que éstos no manchen el porvenir y para acelerar el advenimiento del reino de Jesús. ¿Qué les parece esto? O sea, si tenemos en cuenta que somos dos, que el otro es el verdadero, ¿viste? Y que además el otro reacciona por espejo, desde el sentido inverso. Si yo soy un asesino ahora, voy a permitir que el otro sea un santo. O sea, esto abre la puerta a todas estas cuestiones tan terribles que practicaban estos histriones, ¿no es cierto? Y esta idea perdurable idea, ¿no es cierto?, de decir que para acelerar, que conviene cometer los actos más infames para que estos no manchen el porvenir y para acelerar el advenimiento del reino de Jesús. Había una vieja consigna que decía, no sé si se sigue usando, decía, cuanto mejor, peor, ¿no es cierto? Era una concepción, política, ¿no? Sergio, esto es parecido, ¿no? Era un señor llamado León Trotsky. Ah, no me acordaba. Que era un padre de la iglesia, ¿no? Sí, 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 Ah, sí. bueno, perfecto. Un padre del desierto. La Bueno, iglesia heterodoxa rusa. la iglesia ortodoxa rusa. Fíjate que cuanto mejor, peor, no es nada nuevo, ¿viste? O sea, ya viene de larga data. Pero es comprensible, ¿viste? Porque son movimientos bastante homologables. Bueno, pero no nos metamos en eso, no importa. Esto es literatura. Este artículo fue negado por otras sectas que defendieron que la historia del mundo debe cumplirse en cada hombre. Los más, como Pitágoras, acá aparece, ¿no? Deberán transmigrar por muchos cuerpos antes de obtener su liberación. Algunos, los proteicos, en el término de una sola vida, son leones, son dragones, son jabalíes, son agua y son un árbol. Demóstenes refiere la purificación por el fango a que eran sometidos los iniciados en los misterios órficos, que es de donde viene todo esto, ¿no? Los proteicos, análogamente, buscaron la purificación por el mal.
Entendieron como Carpócrates que nadie saldrá de la cárcel hasta pagar el último óbolo, ¿no? La última moneda. De ahí que los símbolos fueran el espejo y el óbolo. Y solían embaucar a los penitentes con este otro versículo. Yo he venido para que tengan vida los hombres y para que la tengan en abundancia. También decían que no ser un malvado es una soberbia satánica. Hay que pensarla esta frase, ¿eh? No ser un malvado es una soberbia satánica. Bueno, muchas y divergentes mitologías urdieron los histriones. Unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión. Teopompo, histrión de Berenice, negó todas las fábulas. Dijo que cada hombre es un órgano que proyecta la divinidad para sentir al mundo. Acá también hay resonancia de filósofos del siglo XX incluso, ¿no? Este, esto eran los histriones, eran bastante heterogéneos, pero todos basados más o menos en el mismo concepto, ¿no es cierto? Eh, Acá dice, de todos estos, digo yo ahora, ¿no es cierto? Por ahí, por una cuestión de economía, simplemente conviene ser como los proteicos, ¿no? Y pasar por todos los estados ahora mismo, en una sola vida, ¿viste? ¿Para qué vamos a tener que andar fijándonos en un más allá, ¿viste? Seamos ahora leones, dragones, mosquitos, cualquier cosa, y agotemos todas las posibilidades. Listo, y ya está, después nos vamos tranquilos. Bueno, entonces. Todo esto para hablar de las herejías que estaban combatiendo tanto Aureliano como Juan. Los herejes de la diócesis de Aureliano eran los que afirmaban que el tiempo no tolera repeticiones, no de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo. Esa circunstancia era rara. En un informe a las autoridades romanas, Aureliano la mencionó. El prelado que recibiría el informe era confesor de la emperatriz. Nadie ignoraba que ese ministerio exigente le vedaba las íntimas delicias de la teología especulativa. Su secretario, antiguo colaborador de Juan de Panonia, ahora enemistado con él, gozaba de renombre de puntualísimo inquisidor de heterodoxios. Aureliano agregó una exposición de la herejía histriónica, tal como ésta se daba en los conventículos de Génova y de Aquilea. Redactó unos párrafos. Cuando quiso escribir la tesis atroz de que no hay dos instantes iguales, su pluma se detuvo, no dio con la fórmula necesaria. Las admoniciones de la nueva doctrina: ¿quieres ver lo que no vieron los ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear al mundo. Eran actos afectadas y metafóricas para la transcripción. De pronto, una oración de 20 palabras se presentó a su espíritu. Es decir, ahora el tipo estaba, este Aureliano mismo, estaba por escribir una refutación de estos histriónicos y se trababa, ¿viste? No encontraba la vuelta y de repente le aparecieron esas 20 palabras que ya había mencionado. Que obviamente son aquellas 20 palabras las únicas que se conservaron del pobre Juan de Panonia. Es decir, lo que Juan de Panonia había escrito para refutar a los monótonos, ahora parecían justificar a los histriones, cosa que Aureliano, que no era ningún nene de pecho, va a utilizar inmediatamente. Veremos entonces. Una oración de 20 palabras se presentó a su espíritu. La escribió gozoso. Inmediatamente después lo inquietó la sospecha de que era ajena. Al día siguiente recordó que había leído hacía muchos años en el Adversus Anulares, es decir, contra los anulares, que compuso, la había leído en el libro aquel que había compuesto Juan de Panonia. Verificó la cita, ahí estaba. La incertidumbre lo atormentó. Fíjense ahora, es la actitud del personaje, ¿no? Este, el tipo en principio no recordaba de dónde, viste, yo sospecho todo esto. Para mí el tipo la tenía perfectamente clara, ¿no? Pero ni siquiera él mismo lo admitía, ¿no? Entonces dice, la incertidumbre lo atormentó. Porque esto que va a escribir, esas 20 palabras, digamos, que el otro usó para refutar a los monótonos, que eran una secta distinta, ahora estas 20 palabras era lo que profesaban los histriones de alguna manera. Es decir, había pasado el tiempo, la herejía había cambiado, el contexto había cambiado, entonces lo que antes era ortodoxia, ahora era herejía, ¿no?
Esto pasa continuamente. Entonces, el tipo dice, la incertidumbre lo atormentó. Variar o suprimir esas palabras era debilitar la expresión. Dejarlas era plagiar a un hombre que aborrecía. Indicar la fuente era denunciarlo. Imploró el socorro divino. Hacia el principio del segundo crepúsculo, el ángel de su guarda le dictó una solución intermedia. Aureliano conservó las palabras, pero les antepuso este aviso. Fíjense, lo que ladran ahora los heresiarcas para confusión de la fe, lo dijo en este siglo un varón doctísimo con más ligereza que culpa. Después ocurrió lo temido, lo esperado, lo inevitable. Aureliano tuvo que declarar quién era ese varón. Juan de Panonia fue acusado de proferir opiniones heréticas. Este pasaje es magistral, porque lo describe a este Aureliano con un montón de dudas, que no era ninguna duda, el tipo la tenía perfectamente clara, o sea, de entrada sabe que con eso el otro va a ser condenado. Entonces se le presentan escrúpulos, y ¿viste? Era un hipócrita además, hasta que el ángel de la guarda le dio la solución, ¿viste? O sea, ¿qué va a hacer? Vino el ángel de la guarda en su ayuda. Este tipo de hipocresías, ¿viste? Uno las conoce también. Entonces le dio una solución intermedia, que de intermedia no tenía nada, porque el tipo iba a tener que declarar quién era, en definitiva. Entonces lo cita, y fíjense la manera hipócrita como lo escribe. Lo que ladran ahora los heresiarcas para confusión de la fe, esta gente tan malvada, lo dijo en este siglo un varón doctísimo, lo admira, ¿no? Un doctísimo, con más ligereza que culpa lo relativiza, ¿viste? No fue para tanto, ¿viste? Fue ligero, no la pensó bien. La arma muy bien su argumento, ¿viste? Acá le sale bien. Entonces el otro tuvo que declarar quién era y el otro es condenado. ¿Sí? Y acá tenemos esto que, o sea, está bien, esta es la historia de su rivalidad. Pero acá hay algo en este sentido, ¿no es cierto? Y esta cosa sucede permanentemente. Es decir, lo que ayer era ortodoxo hoy es una herejía, o lo que ayer era una herejía, ahora es la ortodoxia, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver ahora en la defensa que hace de sí mismo Juan de Panonia, esto se ve clarísimo, ¿no es cierto? Es decir, van cambiando los contextos, entonces la realidad se lee de otra manera, por un montón de circunstancias históricas, políticas, de conveniencia, de juegos de poder, de burocracia. Lo que ayer se condenaba, hoy no se condena. Y esto sigue sucediendo. Y además está este tema el viejo tema de Pierre Menard, ¿no es cierto? Cómo el tiempo hace que una cosa que un libro, en el caso del Quijote, se convierta en otro libro, porque se lo va a leer de otra manera y demás, ¿no es cierto? Acá pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es todo juegos de desplazamiento. ¿Por qué empezaron todas estas herejías? Porque se salvó un fragmento de la ciudad de Dios, es decir, algo fuera de contexto. Entonces, el contexto se fue rellenando con otras cosas. Bien. Entonces lo acusaron de profesar opinión. 4 meses después, un herrero del Aventino, alucinado por los engaños de estos histriones, cargó sobre los hombros de su hijito una gran espera de hierro para que su doble volara. El niño murió. El horror engendrado por ese crimen impuso una intachable severidad a los jueces de Juan. Este no quiso retractarse, repitió que negar su proposición era incurrir en la pestilencial herejía de los monótonos. Tenía razón el tipo, ¿no? Pero bueno, no entendió, fíjense acá está la clave, no entendió, no quiso entender que hablar de los monótonos era hablar de los ya olvidados, con insistencia algo senil, prodigó los periodos más brillantes de sus viejas polémicas. Los jueces ni siquiera oían lo que los arrebató alguna vez. En lugar de tratar de purificarse de la más leve mácula de histrionismo, se esforzó en demostrar que la proposición de que lo acusaban era rigurosamente ortodoxa. Discutió con los hombres de cuyos fallos dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. El 26 de octubre, al cabo de una discusión que duró 3 días y 3 noches, lo sentenciaron a morir
en la hoguera. Acá está clarísimo. Este, Juan no se dio cuenta de que el tiempo había pasado, de que el contexto era otro. El tipo obviamente se mantenía en su doctrina, es rigurosamente ortodoxa, no, lo era, el tiempo pasó, ahora leemos las cosas de otra manera, es otra cuestión. Y el tipo insistió, y encima lo hizo con ingenio y con ironía, lo cual, viste, ante los jueces, más vale pasar por, ¿no? Vos, Pablo, Te hago querías una decir pregunta, algo. Isaías, Sí, perdón, porque no, o no lo veo o no está, no sé, las famosas 20 palabras que son el fundamento del juicio y todo eso, no están nunca, ¿no? no están nunca, No aparecen nunca. no aparecen nunca, no esperes al final porque no aparecen. No, no, ya Este, sé, pero digo, ¿eso qué sentido tiene? O sea, Es más, no, no. como no aparecen nunca, podríamos, cualquiera de ustedes que se ofrezca como voluntario, podría escribirlas. Son 20 palabras, ¿eh? Que refuten a los monótonos. Es fácil, es un ejercicio de taller. Y Está bien. las podemos leer la próxima clase. Tengan cuidado, ¿viste? Porque después lo que pasa es que pueden ser acusados de Pero herejía. las hogueras tampoco son cómodas, qué sé yo. No sé. Bueno, viste, depende, veremos. Bueno, Bueno, entonces, gracias. lo sentenciaron a morir en la hoguera. Aureliano, fíjense esto ahora, Aureliano presenció la ejecución, ¿eh? Estamos en Roma, porque no hacerlo era confesarse culpable. El lugar de suplicio era una colina, en cuya verde cumbre había un palo, hincado profundamente en el suelo, y en torno muchos haces de leña. Un ministro leyó la sentencia del tribunal. Bajo el sol de las 12, Juan, esto de bajo el sol de las 12 tiene sentido también. Juan de Panonia yacía con la cara en el polvo, lanzando bestiales aullidos, arañaba la tierra, pero los verdugos lo arrancaron, lo desnudaron y por fin lo amarraron a la picota. En la cabeza le pusieron una corona de paja untada en azufre. Al lado, un ejemplar del pestilente Adversus Anulares, el libro aquel que le había escrito. Había llovido la noche anterior y la leña ardía mal. Juan de Panonia rezó en griego y luego en un idioma desconocido. La hoguera iba a llevárselo cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos. Las ráfagas ardientes se detuvieron. Aureliano vio por primera y última vez el rostro odiado. No se conocían los tipos, de ninguna manera, ¿no? Vio por primera y última vez el rostro odiado. Bien, sigo. Después las llamas lo perdieron. Después gritó. Y fue como si un incendio gritara. Fíjese qué maravilla, ¿no? Fue como si un incendio gritara. Plutarco, bueno, acá otra vez, baja dos cambios y cambia la tensión del momento ese, ¿no? Esto lo hace Borges permanentemente. Plutarco ha referido que Julio César lloró la muerte de Pompeyo. Aureliano no lloró la de Juan, pero sintió lo que sentiría un hombre curado de una enfermedad incurable que ya fuera una parte de su vida. Fíjense qué bien que está la descripción de esto que le produjo, ¿no es cierto? El tipo toda la vida con una enfermedad incurable y ahora de repente se cura. Está bien, es un alivio, por un lado, pero por otro lado, te saca completamente del libreto con el que habías vivido. También es un vacío esa supuesta o esa curación, ¿no es cierto? Está muy bien descrita la complejidad del sentimiento de este Aureliano, ¿no? Entonces, en Aquilea, fíjense ahora, ¿no? Después de esto que acaba de presenciar, en Aquilea, en Éfeso, en Macedonia, dejó que sobre él pasaran los años. Y a ver, acá la gente, los cazadores de Hipalaje, que no sé quién son, ustedes me van a señalar alguna, ¿no? Dice, buscó los arduos límites del imperio, las torpes ciénagas y los contemplativos desiertos, para que lo ayudara la soledad a entender su destino. Es decir, acá la vida de Aureliano cambió completamente. El tipo empezó a vagar por ahí para tratar de entender su destino. Estas cosas obviamente no son gratuitas, ¿no? En una celda mauritana, en la noche cargada de leones, repensó la compleja acusación contra Juan de Panonia y justificó por enésima vez el dictamen, ¿no es cierto? Este, Esto es magistral.
el tipo vivía pensando en eso que había cometido en definitiva, justificó por enésima vez. Si lo justificás por enésima vez es que no lo estás justificando de ninguna manera, te lo tenés que volver y volver y volver y volver. El tipo quedó fijado en ese momento, ¿no? Cuando Juan ardió en la hoguera. Más le costó justificar su tortuosa denuncia. En Rusadir predicó, a ver, momento que acá tengo un problema con el audio de nuevo, pero me parece que ahora ya sé quién es. Ahí está. En Rusadir predicó el anacrónico sermón Luz de las luces encendida en la carne de un réprobo. Y un sermón que no existe, ¿no es cierto? Luz de la luz encendida en la carne de un réprobo, vamos a decirlo en términos borgianos, es una Kenninger, para decir la hoguera, ¿no? Bien, entonces sigamos. En Ibernia, en una de las chozas de un monasterio cercado por la selva, lo sorprendió una noche hacia el alba el rumor de la lluvia. Recordó una noche romana en que lo había sorprendido también ese minucioso rumor. La noche romana fue la noche en que lo quemaron a Juan, una noche en que había llovido también y por eso la leña estaba húmeda, ¿no? Fíjense que ahora es toda una simetría con la situación de Juan. También ese minucioso rumor. ¿Se acuerdan del poema? Lentamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Bueno, acá está de nuevo. Un rayo al mediodía, el mediodía fue cuando lo quemaron a Juan, un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan. ¿Y qué pasa acá? O sea, se repite la historia de Juan. Primero había ardido Euforbo por la denuncia de Juan. Después ardió Juan por la denuncia de Aurelio. Y ahora el que arde es Aurelio, el fuego otra vez. ¿Y qué pasa? El espejo, los histriones, los monótonos, la repetición, el ciclo. Acá está todo de nuevo. Pudo morir como había muerto Juan. Es una repetición. Es las ruinas circulares también esto, ¿no? Esas ruinas del fuego que vuelven el fuego periódico, eso, ¿no es cierto?, que arrasa con todo. Bueno, y acá, final borgiano, eh, la historia parece si hubiera terminado ahí estaría perfecto, ¿viste? Si lo hubiera terminado ahí, me doy por satisfecho y no escribo nunca más. Pero es Borges, ¿no? El final de la historia solo es referible en metáforas, ya que pasa en el reino de los cielos, donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Panonia. Y acá otra vez, ¿viste? Ojo a quien odias, porque después por ahí te van a tomar por ese mismo tipo, ¿viste? Así que mejor no odiar a nadie y digo yo, ¿no? No es tan fácil igual. Ello, sin embargo, insinuaría una confusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de Panonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Y ahí termina el relato. ¿Qué les parece? Abran ahora, si no importa. Me parece Borges. Es tan Borges. Claro, bueno, acá está. Esto es un Increíble. ensayo. Esto es un Ah, muy ensayo, erudito, ¿eh? Muy erudito, más que claro. otro, Hay que parece. remar un poco Muchas con citas, no, sí, claro, con la hay que seguirlo. hiperreferencialidad de esto, Pero en ¿no? definitiva, es la última frase, está buenísimo. Sí, claro, bueno, y esa coda, porque el relato termina antes, en realidad pudo morir como Juan de Panonia, Sí. listo. Pero no, Ese final Claro, está bueno. Sí, ¿qué les pareció? muy muy, bueno. muy bueno. Maravilloso. Bueno, si tienen alguna cosa que acotarme, díganmela, yo si no se me olvido nada, no. Este, De alguna manera me pareció que estaba justificando a los histriones.
Podría ser, sí, bueno, claro. ¿no? Ahora vos Ese final donde cada uno, digamos, provoca la conducta opuesta, ¿no? sí, podría ser, claro. Bueno, pero lo que O sea que el tiempo no es lineal, sino todo lo que dicen los histriones, que se repite, lo de los exacto. espejos, bueno, Y la todo lo cuestión que dijeron. en espejo y en espejo, ¿viste? Euforbo, Juan, Aureliano, y después lo que siguieron después, porque, ¿viste? La cosa siguió, ¿no es cierto? Pero es el mismo planteo en todo caso que las ruinas circulares. Las ruinas circulares es un cuento que tiene un título, digamos, tramposo, en cierto modo, porque remite narrativamente a un lugar específico que hay en el cuento. Son unas ruinas que tienen una forma circular. Pero también las ruinas circulares es esta destrucción periódica por el fuego que se producía en ese universo, ¿no es cierto? Es la ruina circular quiere decir también recurrente, ¿no es cierto? Y bueno, y acá está esto de los ciclos, esto del espejo, ¿m? Y lo que está haciendo Borges en todo caso, digo, qué sé yo, lo que está haciendo Borges, pero se me ocurre a mí que está desestabilizando cualquier tipo de especulación, sobre todo de especulación con respecto a cosas sobre las que no nos es dado especular, qué sé yo, la divinidad, el tiempo, esas cosas que nunca, van a ser siempre conjeturales, ¿no es cierto? Y que hoy Tal tienen cual. un valor y mañana tienen otro porque cambiaron las circunstancias y las cosas se leen de otra manera. Y hoy, eso que también está desestabilizando es digamos, la fijación en un solo tipo de lectura de la realidad, ¿eh? Las cosas cambian, la lectura cambia, los lectores son otros y en definitiva la realidad es otra. ¿Mm? Y acá está todo Y eso. sí, Sí, y Borges también decía a su manera que no hay nada nuevo bajo el sol, porque él decía que no existe la originalidad, que todo es un volver sobre las mismas historias, ¿no? Que exactamente. todo ya estaba escrito. Y de esa lectura de Borges, de todas esas lecturas, él sacaba fragmentos y bueno, y armaba historias, ¿no? Exactamente, o sea, eso sí es totalmente, todo está escrito, o sea, son variaciones de lo mismo, o sea, las cosas van apareciendo cada tanto, vuelven a aparecer, vuelven a surgir, ¿m? Entonces con leves matices van apareciendo en otros personajes, en otras encarnaciones, pero hay como un algo atrás que cada tanto vuelve a aparecer, ¿eh? Pero en definitiva es lo mismo. Acá está eso, ¿no es cierto? Te decía, hay un aforismo que yo separé de Georg Lichtenberg, ¿no es cierto?, que dice así: ¿sería posible que nuestra razón careciera del menor acceso a lo trascendental y el hombre tejiera sus ideas de Dios en una forma tan adecuada como la araña teje su tela para atrapar moscas? En otras palabras, ¿no podría haber seres que nos admiraran por nuestras ideas de Dios y la inmortalidad como nosotros admiramos a la araña y al gusano de seda? Esto me parece que tiene bastante que ver con toda esa especulación. Las especulaciones que hacemos metafísicas, filosóficas, tal vez sean habilidades homologables a una araña que está tejiendo su tela. Simplemente es una consecuencia de nuestro estar biológico en esta forma que nos tocó en mala suerte o en suerte, yo qué sé, ¿no? Y Borges está planteando siempre eso. Aparte, este, el género, ¿esto qué es? ¿Es un relato? Sí, está bien, hay una pequeña historia de una rivalidad que tiene ciertas consecuencias, pero esto es un ensayo, básicamente. Esto remite más al Borges ensayista de la década del 30 que a lo que es una ficción meramente de acción o de lo que fuera, ¿no? O sea, no se puede comparar este relato con La muerte y la brújula, por ejemplo, que tiene mucha más peripecia, digamos, tiene mucha más acción, o con otros relatos de Borges. Después, Pero, si bien en algunos relatos aparece un tercero mediador, es muy fuerte esta matriz del duelo, de lo binario en Borges, pero que se repiten no sé, en 20 cuentos. Ese es exacto, Martín Fierro y el Moreno, es, como dijo César también, ¿no? Es permanente el tema de articular los relatos en función de dos
antípodas que al final de cuentas terminan siendo de alguna manera lo mismo. Exactamente, el Sí. otro y el mismo, ¿viste? Claro, el otro es el Claro, mismo. Vos también sí. dijiste los bárbaros y los civilizados, la Exactamente, civilización claro. barbarie. Esa matriz El es aborrecedor, el aborrecido, está fantástico, porque eso se Ahí da al además final también. tenés el espejo, ¿viste? O sea, y se va Mercedes. Bueno, chao Mercedes, se fue. Este, no me dio tiempo a saludarla. Bueno, claro, y lo que vos decís, sí, el otro, el mismo, o sea, eso permanentemente está en las plantillas de los cuentos de Borges, y el otro que, os digamos, el uno que se convierte en el otro a través de un acto atroz, por ejemplo. El negro lo mata a Fierro, digamos, el hermano del negro, y ya es el otro, ya se convirtió en el Ya otro, se ¿viste? convierte en el otro. Al tomarle la vida, se convirtió en el Hay otro. otro también que la escritura de Dios, ¿cuál es La la? escritura del Dios. sí, pero ahí no hay un duelo, Lili. No, no No, es, no no es hay la un escritura de duelo, Dios, es ahí más, es otro, no me acuerdo cómo era, que al final escucha y se transforma en el otro. Bueno, no me acuerdo, pero sí, eso se sí, o repite sea, todo. y está, sí, claro, está también en cierto modo en Deutsches Requiem también, o sea, donde También. específicamente dice, el Ese, nazi dice, yo ese, padecí la muerte del pobre ahí, poeta, claro. sí, era Acá ese, está el aborrecedor y el aborrecido, el ¿viste? aborrecido. Siendo en Bueno, me definitivo un tengo que mismo ir. destino. Bueno, Chao, chao, Lili. gracias. Y Chao, a la Lili. mirada de Dios, o como queramos llamarlo, esa instancia superior, son la misma cosa, no nos puede discernir. Ahora fíjense que si vamos a creer cómo termina este relato en el cielo, pongámosle, este Aureliano, cuando va y Dios lo confunde con su enemigo, con su aborrecido, en definitiva eso también es una metáfora, si uno que estoy siendo ya muy psicologista, me estoy yendo de rosca, pero no importa, es una metáfora de que al final Aureliano y se dio cuenta, ¿viste? De que bueno, es lo mismo, o sea, puesto en Dios, ¿no es cierto? Puesto en la mirada de Dios, pero es como una toma de conciencia, ¿viste? Y para terminar de cumplir quizás su arrepentimiento, ya que después de la hoguera aquella de Juan había vivido obsesionado y repensando sus argumentos, es decir, se sentía culpable de alguna forma. Y después se dio cuenta de que él era el otro, ¿viste? Y de que todos nosotros somos el otro. Entonces, ¿para qué te voy a matar? Si viste, me parece que va por ahí un poco la cosa, ¿no es cierto? Y todas estas polémicas teológicas, si uno quiere llamarlas así, que tienen tanta actualidad, pero no voy a decir más que eso, ¿no? Tanta actualidad política, ¿no? Porque estas pulsiones se siguen experimentando, casi con los mismos argumentos. ¿No? Como dijimos, ¿no? Isaías, Cuanto mejor, discúlpame. peor y todo eso. Sí, José, Me gustaría formularte una inquietud a vos y, bueno, y buena tarde para vos, noche en su gracias, ¿eh? caso, y para todos. A vos y particularmente a Sergio, cuando estaban planteando, hay algo que me llama poderosamente la atención y es el tema del bárbaro y el civilizado. Sí, Estamos de acuerdo con lo del duelo, recurrente en Borges desde el Martín Fierro y el Negro. En el otro duelo, con Carlos Reitz, por ejemplo, también lo pone de una manera muy bonita, donde ni siquiera hay un mediador, sino que los dos terminan con el verdugo, digamos, o con el cuchillo al cuello, corriendo una carrera que ninguno de los dos sabe quién gana. Lo estaba pensando mucho así en realidad. Y tenés razón, desde las ruinas circulares es un movimiento, podríamos decir, cíclico, pero no repetitivo, porque en la medida en que se piensa al otro, el otro ya tiene autonomía y puede pensar sobre la forma inicial. Por ejemplo, el hijo del mago en las ruinas circulares, aquel dios del fuego. En este punto, lo que me llama la atención es cómo la barbarie podría ser fácilmente vinculada con formas heréticas e incluso con formas ortodoxas, y a la vez cómo la civilización o lo que llamaríamos civilizatorio podría ser vinculado con las mismas formas, tanto heréticas como, en este caso, monótonas, para volver con el punto borgiano. Me llama la atención es porque, en principio, un ortodoxo se convierte en heresiarca
y un heresiarca sin querer ser ortodoxo termina en la hoguera, que es la parte interesante en esa duplicidad. Entonces, en esa duplicidad, insisto, la pregunta sería, Borges, que lo he pensado mucho últimamente y me gustaría, por ejemplo, escuchar a Catalina, es una persona que también está interesada en Borges. eh, en el sur, por ejemplo, cómo Borges combate con su carácter bárbaro, comillas, y su carácter civilizatorio. Es decir, Mis cómo dos el sur, linajes, dice. exactamente, exactamente, cómo esos dos linajes de barbarie y de civilización, de rasgos autóctonos, en este caso criollismo, que podríamos decir es una forma más cercana a Borges o el lado gauchesco, cómo, cómo involucra también salir de esa barbarie sin dejar de pertenecer a ella. Eso me llama la atención porque creo que ahí estaría la forma herética o una de las posibles formas heréticas bajo las cuales se puede pensar el teólogo o los teólogos, que es básicamente o mantener condiciones dadas de manera lineal o incurrir en esa linealidad para hacer tergiversaciones y por tanto para consolidar nuevas formas. Lo último, cuando vos decías eso de las 20 palabras, estoy totalmente de acuerdo, porque esas 20 palabras no es que se repitan igual en el tiempo, sino que siempre van a aparecer contradicciones entre esos momentos. Entonces esas 20 palabras pueden ser de cualquiera, cualquiera las puede inventar, simplemente Sí, para anteponerse así y digamos para anteponerse a un otro. sí, Básicamente eso. totalmente. A ver, Catalina, a ver, ¿tenés algo que agregar ya que te dieron el pie? Me lanzaron al agua, hola Sí, a está todos. bien. ¿Sabés nadar? No importa. No mucho. Bueno, no pasa nada. Es bajito, ¿no? Pues estaba pensando en el tema de si realmente se puede escapar a la barbarie y me parece muy interesante que la forma, y creo que usted hizo mucho énfasis en eso, la forma de rectificar como las herejías en realidad era muy bárbara, era quemar a alguien en la hoguera, era muy violento, en la hoguera, Exacto. era muy violento. Entonces, realmente esta parece más que una guerra entre teólogos y herejes, una guerra entre herejías y cuál es realmente como respaldada en el momento y eso puede cambiar continuamente. Puede cambiar Entonces, exactamente. Y aparte está bien lo que vos puntualizás de la hoguera, o sea, como un método bárbaro, básicamente. O sea, vos fijate que el relato arranca con los hunos invadiendo el monasterio y quemando todo. Pero es exactamente lo que hacen después los ortodoxos con los bárbaros. O sea, es una ida y vuelta. La barbarie es la civilización y la civilización es la barbarie. Eso está latente en la obra de Borges, Y el en toda la cristianismo obra. también fue una herejía. Fue una herejía, efectivamente, fue una desviación de la También, religión también judía. tuvo también tuvo digamos, su sacrificado, ¿no? Por Pero supuesto. también fue una herejía. Lo que pasa que a veces hay una lectura, una línea simplista, una lectura simplista sobre Borges, es decir, que Borges era partidario de la civilización por aquel poema conjetural, y etcétera. Pero ojo con eso, porque Borges, en el tema del traidor y del héroe, también la civilizada se va con los indios. Es decir, Borges me parece que está un poquito más allá de eso. Sí, Buscando o la sea, poligamia. no era una Perfecto. cuestión de que Borges era el estandarte de la civilización de ninguna manera. O sea, Borges, es más, te digo, a él le resultaba mucho más productivo trabajar con el elemento bárbaro, ¿viste? Porque es una cosa épica, la épica de la barbarie, ¿no es cierto? Esto está claro, ese que nombró recién Sergio, el poema conjetural, ¿no es cierto? En el que los gauchos ganan, ¿viste? Vencen los gauchos, y el civilizado es degollado por los gauchos. El civilizado nada menos que es la Prida, el que declaró la independencia, es la ley, el orden, la civilización, al que los gauchos degüellan. Pero ¿qué dice la Prida? ¿Cuál es su pensamiento final? Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Destino sudamericano. Era eso. O sea, al fin, bueno, ¿qué va a hacer?
es esto lo que somos. Entonces, de ¿Puedo ninguna decir algo? manera. Sí, Sí, perdón. Cecilia, sí, dale. Sí, Cecilia, soy yo, mucho ¿Cómo gusto. estás, Eh, Cecilia? Bien, bien, porque es la primera vez que me sumo a este grupo. No, con respecto a lo que decía la compañera anterior, de que si uno puede salir de la barbarie, no sé, me dejó pensando en que qué es civilización y qué es barbarie, depende de cómo lo vemos, y cómo Ujú. lo ve la civilización, y cómo lo ve la civilización, ¿no? Mal utilizado, cómo lo ven ciertos grupos en ese momento, lo que para uno es civilización, para otros es barbarie. Sí, Como que Borges todo el tiempo está poniendo un poco eso, ¿no? exactamente, claro. Por eso En, que eh, desestabiliza en- las posiciones rígidas, ¿viste? Porque para los unos, estos con el que arranca el relato, los civilizados eran ellos, su dios era la claro, tratan de cimitarra, quemar en los libros y para que claro, no hablen mal de sentían su dios. temor, Claro, claro, sentían temor de los libros esos, ¿viste? Que para ellos eran la agresión. y qué es lo que sigue pasando a lo largo de la historia, ¿no? Que depende de Totalmente, cómo o se sea, mira por algo eso, o sea, siempre va a haber estos ciclos de fuego y, ¿viste? Y de quema y de destrucción. Por eso son las ruinas circulares, ¿viste? De cierto modo. Pero Borges, claramente, o sea, para mí, qué sé yo, claramente para mí, no tienen por qué compartirlo. O sea, totalmente. él encontraba mucho más atractivo en la barbarie que en la civilización. La civilización bueno, estaba ahí, obviamente, el tipo tenía su cultura, ¿viste? Pero este que José nombró el cuento del sur, Sí, sí, el tipo sí, lo que hace es irse también a encontrarse con su destino sudamericano, a tomar posesión de una estancia ahí que medio no se sabía de dónde le había caído, y va a terminar muerto en un duelo, o como fuere, muerto en un duelo ridículo y desigual en el que no hay la una pulpería claro, era, ¿no? exactamente, sí. Donde ella se tiempo, sí, sí, Entonces, sí. pero ahí también va al encuentro de su destino, ¿viste? Y el Sí. destino es ese, es un momento para Borges que resignifica toda la vida de una persona, ¿viste? Y suele dirimirse Y en en, términos de barbarie. Bueno, Ujú. el y en tipo fue y se historia, la jugó, ¿viste? Es elegir la propia muerte también, ¿cierto? Este Dalman del sur no quiso morir en un hospital No, internado, totalmente. o sea, O ya había aún muerto, o o ya ya había había muerto muerto, en el hospital. pero en su delirio eligió Sí, sí, morir en un duelo, ¿viste? totalmente. Sí, 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 lo Eligió el recuerdo. Ahora lo camino voy bárbaro. recordando a medida que, A que ver, estamos Claudia, hablando. que está levantando la mano. Perdón. Sí. Perdón, entonces desde ese principio es como que Borges va a ser, em, digamos, va a ser por siempre una literatura, ay, perdón, como relacionada con el presente, porque lo que plantea son temas o dilemas de constante actualidad. Es decir, Borges, tal vez, no sé si habrá por siempre gente que te pueda guiar con luz y claridad en la comprensión de lo que Borges escribe. Pero Borges va a ser un escritor en los tiempos vigente por siempre, porque los dilemas que plantea, el espejo y demás, van a recurrir cíclicamente en la historia de la humanidad. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo, ¿viste? No, o sea, decir por siempre, ¿viste? Qué sé yo, ¿viste? Sí, Pero te entiendo a dónde vas. O sea, porque lo que usa alguien dijo, no sé quién lo dijo hoy, antes, ¿no es cierto? Eh, que Borges, digamos, ¿quién dijo? César, fuiste vos, no me acuerdo. Algo así como que Borges decía que ya estaba todo, que no había, o José, no sé, que no había manera de Hernán, ser de ser original. Ah, Hernán, acá está, sí, Hernán dijo eso. Que no había manera de ser original, sino que, o sea, lo que uno encaraba eran, en todo caso, variaciones, o en cierto modo, ya estaba todo escrito. repeticiones un poquito desplazadas de lo que ya estaba en la, digamos, en la tradición o en el mismo lenguaje, ¿no es cierto? Y acá lo que dice Claudia es eso, Borges, o sea, una de las virtudes de Borges, además de su excelente retórica, yo creo que fue mantenerse en ciertas cosas universales, ¿viste? Y le encontró unos símbolos precisos, ¿viste? El espejo, el laberinto, el puñal, si querés, con esos cuatro o cinco elementos, ¿no? Tiempo. El el tiempo, tiempo. los espejos. Entonces, con eso siempre se va a estar actualizando de alguna manera, ¿viste? No Y, es un escritor de época en ese caso.
Por ¿Y ahí, contra quién se constituyó Borges? y, viste, Perdón, Borges, lo pregunto con humildad y desde un lugar de mucha ignorancia porque es la primera vez que me adentro en una obra, bueno, guiada sí, por bueno, vos de Borges, ¿no? lo que pasa es que, o sea, lo que decíamos hoy, viste, como este Aureliano se constituye como escritor, digamos, contra Juan de Panonia, claramente, viste, eso es una sinécdoque, digamos, es un punto preciso de un límite contra el cual va el tipo, ¿no es cierto? Yo creo que Borges se constituyó puntualmente, digamos, contra yo te diría que se constituyó contra el modernismo, se constituyó, digamos, literariamente, ¿viste? Sin meterme demasiado en cuestiones, ¿no? Se constituyó contra el último Darío y se constituyó contra Lugones, ¿m? En todo caso, este, y se constituyó también, en cierto modo, contra su propia cuestión familiar. ¿Viste? Y le dedicó muchísimo tiempo y muchísima sutileza a inventarse un mito de sí mismo, ¿viste? Borges fue un tipo que estaba en la soledad más absoluta, pese a que tenía amigos y demás. Digo, soledad del escritor que no tiene lectores, ¿viste? Entonces, durante mucho tiempo. Y pese a que era reconocido y demás, entonces el tipo hizo una construcción no solamente literaria, sino biográfica, mítico-biográfica, ¿me entendés? Yo creo que él se levanta contra una retórica que había cuando él era joven, que era la retórica del modernismo y del posmodernismo, que era una retórica totalmente improductiva ya a esa altura y él con otros elementos, de una manera muy heterodoxa, también muy hereje, va trayendo cosas del idioma inglés, estructuras y giros y demás, y las va poniendo, las va amalgamando con la enunciación nuestra, digamos. Algo como lo que hizo Rubén Darío con respecto al francés y a los simbolistas, él lo hace con los autores anglosajones, ¿viste? Y eso es lo que va a constituir su retórica, en todo caso. Y su descalabro enciclopédico, ¿viste? Porque Borges no es, o sea, si uno sí, obviamente, uno lee este cuento y dice, el tipo es un erudito, pero Borges era bastante caótico también en su formación, Mm. en su lectura. Era un lector, él lo dijo muchas veces, de enciclopedias. Lo que pasa es que era un tipo brillante, ¿viste? Con datos sueltos, armaba, ¿viste? Hilaba, ¿viste? Eso es lo que te podría decir, ¿no es cierto? Ay, te agradezco mucho y la Pienso verdad, de cierta, me maravilló. cierta idea de que la literatura debía ocuparse, la literatura de estos lugares, de estas tierras, debía estar centrada en los temas locales, sin que los temas universales la rocen, que había que describir la costumbre, había que ser cierto pobre nacionalismo, Eso digamos. es contra lo que se levanta Borges, efectivamente, Exacto. ¿viste? El criollismo, ¿viste? La cosa del nacionalismo barato, digamos, en ese sentido, estrecho, ¿viste? Borges decía que en el escritor argentino, la tradición, dice, es un ensayo que te recomiendo porque ahí vas a ver un poco esa pregunta que vos hiciste, ¿viste? ¿Contra qué se constituye, ¿no es cierto? Él decía que nosotros que vivimos, voy a decir un término técnico, que vivimos en el culo del mundo, digamos, en un país periférico, somos, tenemos tanto derecho a la tradición universal de cualquier Sí. literatura mundial como cualquier alemán, cualquier francés o cualquier europeo, ¿viste? Entonces Borges jugó con esa ventaja de ser un outsider para la centralidad y explotar los temas universales, ¿viste? De una manera maravillosa, ¿viste? Ese es uno de los golpes de Borges. Contra eso se constituyó Borges también, ¿viste? Perdón, Más que a Isaías. veces la No, no, dale, dale, perdón. una cosa más que a veces la formación de un escritor, digamos, más o menos formal, su lectura, lo que talla, lo que termina tallando es aquello contra lo que vas, ¿viste? Más que nada, ¿viste? Todo el mundo escribe contra algo. Cualquiera de ustedes que escriben seguramente escriben contra algo, aunque no lo tengan siempre en la cabeza eso.
porque ustedes están tratando de plasmar un lenguaje que otro no les está ofreciendo, ¿viste? Entonces, ahí, por ahí pasa la cosa. Sí, José, a ver, vos querías decir algo. No, que lo que estás diciendo y lo que dijo Hernán y a la vez Sergio en relación con la pregunta de Claudia, creo que es supremamente importante, sino que yo también le anexaría a aquellos de los que se sirve Borges, ya no para anteponerse en cierta medida, como puede ser el caso de Lugones, maestro y a la vez, Claro, digamos, que representa la ortodoxia, pero que también convierte a Borges en hereje, porque él lo que pretende es distanciarse de Lugones, pero o sea, ser él sin asemejarse o sin identificarse plenamente con él. En ese orden de ideas también está el Martín Fierro, pues como un texto emblemático, pero estaría Schopenhauer, estaría sí, Berkeley, claro. estaría, por ejemplo, el mismo Dante. En ese sentido, y estoy plenamente de acuerdo, era lo que ibas a decir, Borges se apropia de la tradición universal, pero no para replicarla, es No, decir, no para reproducirla tal cual, sino para ponerla o explicarla a partir de ese nacionalismo, digamos, comillas, característico de su criollismo. Es decir, no reivindica el criollismo, no reivindica al gaucho, lo que hace es llevar al gaucho o al elemento criollo más allá a partir de la tradición universal, creería yo. sí, sí, más que el gaucho, yo te diría que en el caso de Borges es una evolución del gaucho que es el llamado compadrito, ¿no es cierto? El El compadrito, sí. hormiguero, ¿viste? Pues, el gaucho es más del siglo XIX. Y este compadrito, con su épica, ¿viste? Con su manejo del cuchillo, y demás, que para él representaba en alguna época, por lo menos, o por lo menos retóricamente representaba el coraje, ¿no es cierto? La vida inmediata, el destino, ¿viste? Asumido, ¿viste? Jugársela a una sola carta, que también eso es bastante la barbarie, en cierto modo, ¿no es cierto? Eso es lo que él toma, ¿viste? Pero, El insisto, cuchillo es el mismo sí, cuchillo de Julio César, el Ah, cuchillo, es decir, no es el cuchillo del compadrito, es el mismo cuchillo. exactamente, es el cuchillo Ah, platónico, claro. Es decir, ahí está eso que vos decís, totalmente. José, es decir, la tradición, pero puesta en Tiene lo otro actual. cuento en que, ¿te acordás? Jorge y Sergio también, bueno, ustedes por ahí lo recuerdan, donde van a una quinta y hay un puñal ahí, ¿viste? Y se arma un Puñal. duelo a partir de la voluntad del mismo puñal, que había sido de Juan Moreiro, no sé de quién, de Hormiga Negra, no sé. Bueno, es el cuchillo que dice, es el mismo cuchillo que viene de Julio César y de antes, ¿viste? Tal vez sea el mismo cuchillo con el que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero estas insurgencias que van apareciendo son siempre parecidas a lo largo de los ciclos, ¿viste? Eso es un tema de Borges. Y te recomiendo, Claudia, que leas el ensayo ese de Borges, el escritor argentino y su tradición, porque eso te va a responder un montón de cuestiones que tienen que ver con tu pregunta, ¿viste? Y más allá de tu pregunta también. Me parece que es Te agradezco eh, mucho. un buen arranque para entrarle a la obra de Borges. Bueno, Gracias. a mí me encantó, y por suerte hay muchas caras nuevas y me gustó mucho cómo se desarrolló todo esto, ¿no es cierto? Así que bueno, les aviso que yo seguramente mañana o pasado ya vamos a empezar a alargar uno de estos seminarios que hacemos cada tanto y que tiene que ver con poetas. Vamos a ver los premios Nobel de poesía, no a todos, sino vamos a dejar afuera a los que ya vimos en otros ámbitos, ¿no es cierto? Igual vamos a nombrar a todos, ¿no es cierto? Y algo de todos vamos a leer. Pero a mí me encanta haber elegido un algoritmo arbitrario, como son los premios Nobel, que no significan nada, pero nos va a permitir recorrer un montón de poetas, un montón de países y un montón de culturas diferentes, ¿viste? Esto va a durar más o menos 3 meses y el que lo quiera hacer que me avise. Igual yo les voy a mandar ahora la información. Y fuera de eso, que es el trabajo, digamos, dentro de acá a 2 domingos vamos a hacer otra de estas reuniones abiertas. No sé con qué, todavía no se me ocurrió, pero alguna otra cosa vamos a hacer. y Bueno, si les hay agradezco una muchísimo, ¿eh? última Sí, 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 consulta, Cecilia, básicamente dale. la puedo hacer en privado. Hay tiempo, dale.
contanos un poquito del taller de escritura, si ya lo empezaron, Mirá, cómo el taller dinámica tiene. específicamente de las prácticas de escritura, en este momento lo que estoy haciendo son individuales, ¿viste? O sea que empieza cuando la persona está dispuesta a hacerlo, Ah, son ¿eh? individuales, porque Son me había parecido individuales. leer que ibas a sacar algo grupal, pero No, no. todavía no, ¿viste? Por ahora son individuales y duran 3 meses, ¿viste? Son 12 módulos eso, ¿viste? Cualquier Ujú. cosita, Y si te interesa, puedo mandarme un mail o algo y te muestro un poco más cómo es el a mí programa. me interesa eso y me cabe la inquietud de si no organizarás en algún momento algún taller de escritura colaborativa. Sí, 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 yo la idea la tengo. De hecho, hemos hecho cosas así en ese sentido, ¿viste? Pero antes lo hacíamos presencial, era un poquito más manejable y se trabajaba en el momento, ¿viste? La idea es generar textos nuevos, ¿viste? Pero sí, yo estoy pensando en armar algo grupal, ¿viste? Tengo que refinar algunas ¿Guiones cuestiones. haces? ¿Eh? ¿Guiones haces, Hago Isaías? guiones también, sí. Es más, Eso me gusta. doy clases de guión y libreto en un instituto de periodismo también, ¿viste? Pero bueno, Colaborativo puede ser va, me sí, parece que es claro que muy sí. Sí, sí, nutritivo. sí, sí. Hay una cuestión muy interesante en la colaboración en algunos géneros, ¿viste? Eh, no todos los géneros se prestan tanto a lo colaborativo, ¿viste? Pero sí, 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 vamos a hacer. Bueno, en principio el taller de escritura es individual, ¿viste? Esa es una. Este nuevo ciclo de los premios Nobel, que va a durar más o menos 3 meses, ya les voy a informar más o menos quiénes van a ser lo que vamos a ver y demás, ¿eh? Y de aquí a 15 días hacemos otra reunión del club en el que somos un poquito más libres para conversar de distintas cosas. Bueno, De yo paso les aprovecho y agradezco. si Sí, permitís, si alguno quiere conocer un poco más de la obra de Borges, ahí está el grupo en ahí Facebook está. llamado Dale. Borges. Escúchame, ponelo en el chat la dirección, porque viste, hay varios grupos. Borges se llama, pero bueno, Se llama Borges, pero bueno, viste, van a aparecer un montón de grupos, viste. Sergio tiene hace muchos años un grupo dedicado a la obra de Borges, que está buenísimo. Este, y bueno, los que mándenme un mail, los que estén interesados en alguna cosa. Yo hice una lista más o menos, guardé los mails de los que me fueron pidiendo el enlace, así pueden recibir otras informaciones de lo que vayamos haciendo, pero cualquier cosita me mandan un mail si tienen alguna inquietud o quieren hacer alguno de los talleres, a mi mail o por Facebook, por donde sea, estamos en todos lados. ¿Pusiste la dirección, Sergio? bien. Bueno, ese grupo de Borges es muy interesante, así que háganse miembros. Yo soy miembro. Soy fan destacado, me parece. Pero bueno, no importa. Y bueno, después este video lo vamos a subir por ahí. Por ahí lo subimos al grupo, Sergio, también, si te interesa. ¿Cómo no? Sí, sí, ¿Mm? sí, sí. Así Sí, que sí. bueno, les agradezco muchísimo y nos estamos viendo. Gracias. ¿Mm? No, gracias a Gracias. vos, Chao, muy, hasta muy luego. de tu parte, Gracias. Espero que compartir. yo la pasé bárbaro, así que Yo también. espero que Muchísimas ustedes gracias. también. Muchas Gracias. 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 Chao, nos Gracias. vemos. Gracias, Isaías. Hasta luego.